Esta es una explicación sobre el diseño y fabricación de un transformador. Los parámetros dados son los siguientes: entradas en el primario de 127 voltios y 220 voltios, y salidas en el secundario de 12 voltios y 24 voltios. Además se pide que el amperaje en el secundario sea de 2 amperios. La metodología que será usada está basada en el libro Mantenimiento de máquinas eléctricas, tercera edición, por Juan José Manzano. Básicamente consiste en 4 pasos de diseño. El primero es el cálculo del núcleo, enseguida viene el cálculo del número de espiras, después la selección de los calibres y por último la longitud de los alambres, o en su defecto la masa. Empezamos calculando el núcleo. El tipo de núcleo más común es el acorazado. Como vemos en esta imagen, el núcleo acorazado consta de 3 ramas, en la que la rama central tiene el doble de sección que las ramas laterales. La sección de esta rama central está dada por la potencia para la que se va a diseñar el transformador. Con esta fórmula podremos calcular qué sección transversal necesitamos para una potencia determinada. Entonces la sección transversal del núcleo es igual a A, que es un parámetro de calidad, por la raíz cuadrada de la potencia. La potencia se puede obtener fácilmente del secundario del transformador, multiplicando el máximo voltaje por los 2 amperios, lo que nos da 48 vatios. En esta fórmula, la letra A indica la calidad del material del núcleo. Usualmente son valores cercanos a 1, como 0.8 o 0.9. La potencia se da en vatios y la sección transversal se obtiene en centímetros cuadrados. Aplicando la fórmula tenemos que la sección necesaria para esta potencia es 6,23 centímetros cuadrados. El núcleo que se utilizará en esta actividad será reciclado de un transformador viejo. Para esto tenemos que medir su sección transversal y comprobar si se ajusta a la potencia que necesitamos. Tenemos una medida de 3,2 centímetros y como no puedo comprobar la rama central, me guío por una rama lateral y la multiplico por 2. En este caso tenemos 1,2 centímetros, que multiplicado por 2 daría un total de 2,4. Para obtener el área de la sección transversal, multiplicamos esos dos valores y nos da un resultado de 7,68 centímetros cuadrados. La sección transversal de mi núcleo es mayor que la sección transversal calculada, por lo tanto es capaz de soportar la potencia que requiero. Si se desea, podemos calcular con una fórmula alternativa la potencia dependiendo de nuestra sección transversal. En este caso podría darme cuenta de que la sección transversal de mi núcleo, teniendo en cuenta que A sea 0.9, me daría una potencia máxima de 72 vatios para este núcleo. Ahora voy a proceder a desarmar este núcleo. Los núcleos de transformador usualmente tienen esta forma de letra E y letra I. A este núcleo ya le he quitado la primera letra I. Entonces la letra E que está debajo queda con su centro descubierto, el cual se puede golpear para poder despegar.
Ya está desarmado el núcleo. Ahora retiraremos el alambre de cobre para reutilizar este carrete. El segundo paso es calcular el número de espiras. Aquí tenemos una fórmula que nos relaciona el número de espiras necesario para generar un voltio RMS. Tenemos B, que es el nivel de inducción. Usualmente se trabaja con 10.000 Gauss, la sección transversal, y F es la frecuencia de la red. Si reemplazamos 10.000 Gauss, la fórmula nos queda de esta manera, y las unidades son espira por voltio. Al reemplazar los datos en la anterior fórmula, teniendo en cuenta de que la sección está en centímetros cuadrados y la frecuencia en hertz, la respuesta es que por cada 4,88 espiras se genera un voltio. Para saber el número de espiras que se requiere tanto en el primario como en el secundario, lo que hacemos es multiplicar el valor obtenido 4,88 por cada uno de los voltajes deseados. En este caso tenemos el devanado que va de 0 a 127 voltios. Lo que hacemos es multiplicar 127 por 4,88 y nos da aproximadamente 620 espiras. Lo mismo hacemos con la otra parte del devanado primario. Como va de 127 a 220, tenemos que hacer una resta entre esos dos números y el resultado lo multiplicamos por 4,88, obteniendo aproximadamente 454 espiras. Hacemos lo mismo con el devanado secundario. De 0 a 12 nos da 59 espiras, y de 12 a 24, al ser simétrico, nos da también 59 espiras. Las espiras totales del primario se obtienen de la suma y da 1074. En el caso del secundario da 118. El tercer paso es la selección del calibre de los alambres. Para esto vamos a tener en cuenta esta tabla, la cual nos relaciona la densidad en amperios por milímetro cuadrado, que nos permite el transformador de acuerdo a su potencia en voltiamperios. El transformador que estamos diseñando tiene 48 vatios de potencia, por lo que entraría en este primer renglón que nos dice que la densidad máxima permitida es 4 amperios por milímetro cuadrado. Ya tenemos la máxima cantidad de corriente permitida, y ahora lo que vamos a hacer es hallar las corrientes que van a pasar por el primario y por el secundario. En el secundario ya sabemos por dato inicial que la corriente es 2 amperios. Para el primario tenemos que dividir la potencia, que sabemos que son 48 vatios, entre el voltaje. Como tenemos dos voltajes, 127 y 220 voltios, elegimos el que nos da una potencia mayor, en este caso 127 voltios. Esto nos da un valor de 0,378 amperios. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la sección transversal de los conductores. Para eso tenemos que dividir el valor de la corriente entre la densidad máxima, que es 4. En este caso tenemos un valor de 0,0945 milímetros cuadrados.
Hacemos lo mismo para la sección del alambre del secundario. Sabemos que es 2 amperios y dividimos entre 4, que es la máxima corriente o la máxima densidad de corriente permitida. Esto nos da un valor de 0,5 milímetros cuadrados. Enseguida lo que tenemos que hacer es buscar en una tabla de calibres el que corresponda a estos valores. Basándonos en la tabla AWG, vamos a obtener los calibres para estas secciones transversales de los conductores. Empezamos con el primario, que tiene una sección de 0,0945 milímetros. Según la tabla AWG, el calibre 28 es el que más se ajusta a este valor. Para el secundario tenemos una sección de 0,5 milímetros cuadrados, que en este caso vemos en el calibre 23. Por lo tanto, esos son los dos valores de calibres que tenemos para el primario y para el secundario. El cuarto y último paso del diseño consiste en determinar la cantidad de material que es necesario conseguir. Empezaremos con la longitud total de los alambres. Para efecto tenemos el carrete, al cual le vamos a tomar las medidas de diámetro que cada espira necesitaría. Tenemos una medida de 2,8 por 3,5. Entonces el perímetro será igual al doble de la medida 2,8 más 3,5. Teniendo ese valor, realizamos la operación y nos da 12,8 centímetros. Para evitar que nos falte alambre, es mejor aproximar siempre por arriba. Entonces lo hacemos aproximado a 13. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la longitud total del primario. Para esto lo que hacemos es utilizar la cantidad total de vueltas, que es 1074, lo multiplicamos por el perímetro 13 y lo multiplicamos por un factor que me compense el alambre cada vez que se va enrollando. Al hacer esta operación obtenemos la respuesta en centímetros. Al llevarla a metros nos queda aproximadamente 154 metros. Hacemos lo mismo para hallar la longitud del secundario. Sabemos que el número de vueltas totales es 118. Tenemos el perímetro aproximadamente 13. Multiplicamos por un factor de compensación. La respuesta nos tiene que dar en centímetros, pero llevándola a metros nos queda un valor aproximadamente igual a 17. En esta tabla podemos ver la relación de metros sobre gramo del cobre. Para el caso del calibre 23 tenemos que es 0,435 y para el calibre 28 1,40 metros sobre gramo. El número de metros del primario lo dividimos entre el valor que nos da el calibre 28.
obtenemos 110. Este valor está en gramos. Y el número de metros del secundario, que es 17, lo dividimos entre 0.435. Obtenemos 39 gramos.